El domingo pasado estuvimos hablando sobre los tesalonicenses y hablamos de algo muy importante en el versículo 3, 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos hablando de lo que significaba la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la espera que el Señor va a volver. Y hoy vamos a continuar un poquito más allá, porque vamos a hablar, cuando una comunidad cristiana se centra o enfoca verdaderamente en Dios, tendrá inevitablemente algunas señales inconfundibles de identidad. Allí se va a ver cómo es la iglesia y cómo obedece al Señor. Quiere decir que se va a ver cómo eres tú y cómo obedeces al Señor y cómo le obedeces a Dios. Y dice un poquito más adelante en 1 Tesalonicenses, seguimos leyendo en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección, pero nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos hablan por ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una comunidad en Tesalónica que tenía claro, centrada en el Señor. Y como estaba centrada en el Señor, hoy vamos a ver 8 puntos de identidad de aquellos que están centrados, enfocados en el Señor, en su palabra. Vamos a ver 8 puntos y los vamos a desglosar. Les va a aparecer en un zócalo que Marcelo, al cual públicamente quiero darle gracias, porque es el jefe de multimedia y el que logra todas estas cosas que ustedes están viendo y otros mensajes que han tenido en YouTube, también tiene que ver con Marcelo y Fátima, que es la que también le ayuda. Así que una de las señales que vamos a tratar es, punto 1, para los que escriben en su casa, aunque va a aparecer en el zócalo, confesará y adorará al Padre a través de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir todo esto? Como punto 1. Es una comunidad, una iglesia que confiesa al Señor. Quiere decir que ante otras situaciones no se calla la boca, sino que habla y dice lo que tiene que decir. Le guste a quien le guste. Sigue predicando lo que dice la palabra, habla lo que dice el Señor, se comporta como el Señor quiere. De esa manera uno confiesa y adora. Porque nosotros en Latinoamérica hemos confundido la adoración con el canto. Y muchos dicen, cantemos una adoración. Y el Señor nos habla en el Antiguo Testamento que la adoración verdadera es la verdadera obediencia. Eso es adorar al Señor. Porque es fácil cantar, es fácil emocionarnos, como pasa hoy en Latinoamérica. Hay mucha emoción, pero poca palabra de Dios. Cuando hay palabra de Dios, hay transformación de vidas. Y eso es lo que debemos buscar. Aquellos que estamos discipulando a otros, buscamos que la palabra de Dios sea conocida, porque ella producirá fe, ella es la que va a hacer la tarea, ella va a hacer la obra, porque la palabra es de Dios. Así que punto 1, confesará y adorará al Padre a través de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Quiere decir que tampoco es nuestro, yo estoy buscando a Dios. Si lo estás buscando es porque te está guiando el Espíritu Santo para encontrarte con el Señor. Así que la paternidad de Dios y el señorío de Cristo con la guía del Espíritu Santo. La paternidad de Dios significa que tenemos un solo Dios y Padre, un solo Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo. Todo lo demás no está escrito en la Biblia. Todos los dioses que muchos adoran no están escritos en la Biblia. Es más, dice, no adores dioses falsos y menos creados por hombres, imágenes creadas por hombres. Y aquí no quiero entrar en otro terreno, sino el de lo que hablaban los tesalonicenses, la palabra de Dios. Ellos estaban enfocados en confesar y adorar al Señor. Punto 1. Punto 2. Va a dar suma importancia a la palabra de Dios. Hoy vemos que hay muchos profetas que han salido por todos lados y están diciendo, dice el Señor, dice el Señor. Y yo te pregunto si tú te estás dejando guiar por los profetas o por la verdadera profecía. Porque hay muchos profetas y hay profetas que dicen que están profetizando lo que Dios dice en este tiempo. Es cierto. Hoy hay muchos que están diciendo, como estamos todos viviendo el COVID-19 y está muriendo gente en todos los países, dentro de esa gente hay cristianos, hay hermanos nuestros, hay duelo,
¿sí? Pero dentro de toda esa gente hay quienes están diciendo que esto es una plaga que Dios permitió por el pecado de la iglesia. Yo te digo, cuidado con los mensajes que tú estás recibiendo. ¿Por qué? Porque muchos apelan a 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo peca contra mí, ya sabemos todo, confiesa mi nombre y se humilla y busca y ora y me busca, yo sanaré su tierra, y es lo que estamos pensando como cristianos, y es un error. Hoy más que nunca la iglesia es llamada a salir, no a salir de las paredes porque no podemos, porque el gobierno nos dice que hay que hacer cuarentena, pero sí a mostrar una verdadera paz que es la que produce el Señor. Cuando alguien se comunica con nosotros, revelarles paz, no tan solo el temor de ¿qué pasa si me contagio? ¿Qué pasa si me pasa a mí? Quiere decir que los tesalonicenses estaban enfocados en la palabra. ¿Qué dice el Señor? Dice que extendamos el evangelio hasta lo último de la tierra y escondidos en nuestras casas lo podemos hacer. Hoy yo lo estoy haciendo y estoy dentro de 4 paredes y te estoy diciendo a ti, que no sé en qué parte del mundo estás, que tú podés evangelizar. Que tú podés, si tienes WhatsApp, en vez de enviar tantos estados o mensajes sin sentido, tú puedes enviar el mensaje de la palabra de Dios. Tú puedes llevarle a otro el mensaje de Cristo. Y esto es lo que estaban haciendo ellos, basándose en la palabra de Dios. Qué precioso tiempo estamos viviendo para poder estar en familia y enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿cuánto hace padres que no conversan con sus hijos? Ahora es tiempo de conversar, de conocerlos, de decirles lo que dice la palabra de Dios, de enseñarles, de pedirles perdón porque hasta hoy quizá no se la enseñaste. Hay mucho para hacer. Es genial este tiempo. Y todo el mundo dice, tiempo de crisis es tiempo de oportunidad. Y bueno, la iglesia tiene una gran oportunidad. Tú tienes una gran oportunidad de usar las redes sociales para que otros conozcan a Cristo. Pero es necesario usar las redes sociales también para conocer su palabra. Y eso es lo que estaban basados. Ellos estaban apoyados en la palabra de Dios, no en la palabra de muchos que andan diciendo cosas por ahí. ¿Escuchás que fue dicho? Mas yo te digo, eso dice el Señor. Así que lo que estamos hablando es su palabra. Profecías sí hay muchas, pero su palabra, afirmate en su palabra. Esto es lo que nos enseñan los tesalonicenses, su palabra, lo principal, porque otra cosa que no procede de su palabra, entonces puede llevarte a pecar o no hacer la voluntad de Dios. Así que, punto 1, es una iglesia, una comunidad que confesará y adorará al Padre a través de Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo. Quiere decir que es una iglesia, una comunidad que no tiene gloria personal. Bien. 2, dará suma importancia a la palabra de Dios. Todos tenemos fe gracias a la palabra y ahora la damos a conocer para salvación a otros. Así que usa tus redes sociales correctamente. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nuestros primeros hermanos se escondían en las catacumbas y dejaban escrito el pez que todos conocemos y hasta pegamos en nuestros autos, pero que esté pegado en nuestro corazón, que cuando aún aquellos que todavía podemos ir a trabajar, que no hay una cuarentena total en tu país o en el mío, que podés ir a trabajar, tus compañeros tienen miedo, tienen temor, que encuentren en ti un refugio, así sea a 2 metros de distancia, porque más no se puede acercar. Pero que encuentre en ti un refugio, una palabra de aliento, una palabra sabia, de acuerdo a lo que el Señor Jesús está diciendo para este tiempo. Lo que estoy hablando es su palabra, no tu consejo, su palabra. Esto es lo que hacían los de la iglesia de Tesalónica. Vamos al punto 3. Vivirá de acuerdo con el modelo de vida establecido en la palabra de Dios. El modelo de vida establecido, dice el apóstol Pablo, que él era imitador de Jesucristo y que los tesalonicenses lo imitaban a él. Significa que tú imites a Jesucristo. En los jóvenes la memética es muy importante para sus vidas y tratan de imitar delante de un espejo a algún cantante o a alguien que les gusta. Los adultos también solemos imitar. En el silencio, pero imitamos a otros. Imitamos en nuestra forma de cantar, imitamos en nuestra forma de estudiar, imitamos muchas veces. A quien debemos imitar es a Jesucristo. A quien debemos seguir el ejemplo es al Señor Jesús y solo a Él, porque otros nos pueden desviar del camino, solo a Él. Punto 3, vivirá de acuerdo con el modelo de vida establecido en la palabra de Dios, Jesucristo. 4, lo que hablábamos el domingo pasado, se caracterizará por su fe, por su amor y su esperanza. Su fe, inconfundible, la fe se ve en las obras. La fe se ve en lo que tú haces. Tú puedes ser alguien que va los domingos a la iglesia y se siente bien. Yo te puedo decir que eso no es de un cristiano.
Un cristiano verdadero es alguien que va, sí, se congrega, vive con otros hermanos, convive con otros, pero continuamente está dando el evangelio a quien lo necesita. Está brindando su abrigo al que tiene frío, está brindando comida al que tiene hambre. Es alguien que va más allá, que no tan solo se congrega y viene y ofrenda. Hoy muchos lugares están diciendo, por favor, la ofrenda en tal lugar o en tal cuenta, porque hay que mantener los lugares. Yo no te digo eso hoy. Te digo lo principal que dice la palabra de Dios es que te caracterices por una fe que obra, por una fe que trabaja, una fe que hace, no una fe que queda escondida en la casa y tan solo se congrega los domingos. Por un trabajo de amor, y esto es lo que te estaba diciendo, desprenderte de lo tuyo. Quizá hay hermanos que no tienen para comer porque están en cuarentena y quizá tú le puedas hacer llegar lo que necesitan. Eso es trabajo de amor. Y la esperanza. Todos los cristianos tenemos esperanza. Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y esta pandemia es un ejemplo más de los últimos tiempos que estamos viviendo. Así que, si te caracterizas por tu fe, amor y esperanza, tú eres alguien inconfundible de identidad de Cristo. Eres alguien que está identificado en Cristo. Así que tus valores, tus metas, tus prioridades, tus actitudes y acciones son radicalmente opuestas a las del mundo. Todo este mensaje es para que tú pienses, tenés tiempo de sobra ahora, estás en tu casa, puedes apagar, puedes cambiar, puedes ver otro mensaje. Simplemente te digo, ¿cómo está tu vida? Por algo el Señor te está diciendo, hey, ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿Qué estás haciendo con el ministerio? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué te estás escondiendo en tu casa y compartiendo otras cosas que no es la palabra de Dios? Dime qué otra cosa edifica más que su palabra. Los tesalonicenses estaban en medio de una persecución y ellos seguían predicando el evangelio y seguían haciendo discípulos. Nos están enseñando mucho. Punto 5. Será una comunidad que vivirá en absoluta dependencia de Dios. ¿Esto qué significa? Que lo demostrará a través de un pueblo que ora. La oración es la base para comunicarnos con Dios. Él nos habla a través de su palabra, pero dice que nuestras peticiones sean conocidas. Hoy muchos están haciendo ayuno por todos los que están muriendo, todos los que están enfermando. Hoy toda la iglesia está clamando al Señor buscando que por favor a mí no me toque. Yo nunca escuché al apóstol Pablo decir que a mí no me toque. Nunca escuché a un apóstol decir que a mí no me toque, sino decir, Señor, voy a hacer tu voluntad. Escucha, mira lo que pasa en el mundo. Y concédeme de nuevo, como decían los apóstoles, nueva fuerza para predicar tu palabra, para hacer discípulos, para hablarle a otros tu palabra, la verdad de tu palabra y no lo que a mí se me ocurre, mi propio consejo, sino la verdad de tu palabra, un mensaje poderoso a los demás. Eso debemos ser en este tiempo. ¿Debemos ser el refugio de muchos? Sí, pero usar las redes sociales como corresponde y vivir en absoluta dependencia de Dios va a demostrar que tú eres una persona de oración, que tú vas a llevar a tus hijos a orar, que van a tener un tiempo en la semana donde juntos van a orar, donde juntos quizá canten. Pero si tú estás sola en tu casa y nadie más es cristiano, tú tienes tu lugar de oración. Ve a ese lugar de oración y el Señor te responderá en público, porque lo dijo el Señor Jesús. Todo lo que ores en privado, yo te lo voy a responder. Así que es tiempo de orar, es tiempo de depender del Señor, es tiempo de absoluta dependencia de Él. Muchos en sus casas hoy están prendiendo los televisores y viendo Netflix o viendo quizá qué otra película que ven por ahí continuamente y no basándose en la palabra y no teniendo tiempo de oración. Yo te animo a que tú te animes a orar, a que tú busques del Señor, que tú les digas, Señor, tengo miedo y se lo puedas decir. Tengo miedo de contagiarme y se lo puedas decir. Tengo miedo de morir o de enfermarme y se lo puedas decir. Y Él te va a ver, te va a decir que en su palabra hay más de 300 veces que dice no temas, yo estoy contigo, no temas. Quizá este sea mi último mensaje, yo no lo sé. Y si es mi último mensaje, pues di todo lo que tenía que dar y se terminó mi tiempo. No debemos ser como Ezequías, que pidió más años y después el hijo que tuvo hizo un desastre, hizo lo malo delante del Señor. Cada uno tiene sus días contados y debemos hacer su voluntad mientras tanto. Hay propósito de Dios. Punto 6. Experimentará una intensa comunión fraternal, manifestada ¿dónde? En el cuidado mutuo. En el Padre Nuestro tenemos una oración que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. Todo el mundo conoce esto porque se han visto miles de prédicas donde dice Padre nuestro significa que tenemos una gran familia. Esa familia necesita de tu cuidado.
esa familia necesita de tu cuidado. Y quizá tú eres alguien que se apartó de una iglesia, que se fue de una iglesia porque no te daban amor. Pues te tengo una mala noticia, tú debes orar por esos que no te dieron amor. Y tú debes ser el que les lleve amor. Porque si esperaba a Jesús que lo amaran, entonces no venía a esta tierra, caminaba entre nosotros como uno más. Moría en una cruz y resucitaba al tercer día. ¿Para qué? Si estaba esperando que tú le amaras. Pero tú no le amaste y Él vino a ti y te perdonó tus rebeliones y te perdonó tu pecado. Así debes hacer con aquellos que te ofendieron. Yo tengo un dicho que dice, si alguien te ofende es porque tu orgullo está muy alto. Yo no vi a Jesús ofendido, no vi a Jesús con rencor, y Él es mi ejemplo, Él es nuestro ejemplo, Él es el ejemplo de los tesalonicenses. Ese es el Jesús que hablamos, ese Jesús que ama, y ese amor fraternal y mutuo debe proveer a aquellos, como dice el apóstol Pablo, a la familia de la fe. Debe proveer a la familia de la fe. Quizá tu alacena está llena, quizá tú tienes un lugar donde guardas mucha comida por la cuarentena. Pero sabes que hay algún hermano que está necesitando. Hay que buscar la manera que le llegue tu alimento a él sin que él se entere que tú se lo enviaste. Que no sepa tu mano derecha lo que da tu izquierda. Y tu Padre que está en los cielos será el que bendiga tu casa. Quiere decir, mis hermanos, que cuando hay una comunidad que realmente hace la voluntad de Dios, está pensando en el otro y no en sí mismo. En este caso, cuando estamos hablando de COVID-19 y del coronavirus que está atacando el mundo, esta pandemia que estamos viviendo, es cierto, debes cuidarte tú para cuidar a otro, amarte a ti como para amar al prójimo, es cierto, pero también es cierto que en tu casa quizá hay alimento y en la de tus hermanos no. Pero son de otra congregación, son tus hermanos. Te exhorto a que si tu alacena está llena y otros necesitan, puedas ir y decir, Señor, perdóname, porque yo acaparé, guardé por las dudas, porque no tengo la suficiente fe. Cuando comiences a darle a otro y veas lo que produce, y veas la alegría que produce en tu corazón, el darle a los demás, eso es el trabajo de amor, eso es el amor fraternal que tenían los tesalonicenses. Vamos a continuar. Estábamos en el punto 6 y hablábamos que tenemos un solo Padre. Por tener un solo Padre quiere decir que la iglesia está en toda la tierra, casi toda la tierra, y somos una sola familia. Nunca, repito, nunca una comunidad basada en la palabra de Dios ronda alrededor de un pastor. Yo soy pastor de la comunidad cristiana evangélica Maranata, pero si el día de mañana todo ronda alrededor del pastor, algo estoy haciendo mal. El pastor es uno más dentro de la congregación, y si tú eres pastor y tú no tienes un bastón donde apoyarte, tú no estás bien ubicado en tu lugar, porque ese bastón te quita gloria. Si tú eres pastor y todo ronda alrededor tuyo, quiere decir que no estás haciendo las cosas bien. Comenzá a preparar a alguien para pasar la posta, como hizo Moisés, como hizo Jesús con sus discípulos. Lo que debe rondar es alrededor de Jesucristo. Toda la iglesia alrededor de Jesucristo. Ninguno es indispensable, ni siquiera el pastor. Cuando una iglesia cierra porque el pastor se murió, quiere decir que ese pastor no hizo lo que debía hacer. La comunidad tiene que continuar. Tenés que preparar discípulos. Si aún no los tenés y no sabés cómo hacer, hay un montón de formas para que te enseñen cómo hacer. Pero si tú estás solo diciendo todo lo tengo que hacer yo, es porque tú quieres, mi querido consiervo. Tú debes buscar discípulos y comenzar a pasar la posta, que tomen decisiones. Y debes buscar a alguien cercano a ti, confidente, que tú puedas decirle, estoy equivocado en esto, pequé en esto o en lo otro. Es necesario. Así que tenemos un solo Dios y Padre. Punto 7. Va a practicar una vida pura e íntegra. Esto significa que va a buscar la santidad. Es una comunidad que a pesar de todo lo que está viviendo, va a seguir buscando la santidad. Va a seguir buscando del Señor. Hoy yo veo por internet y veo muchas iglesias que están buscando del Señor y haciendo ayuno para que el Señor pare esta pandemia. Tiene el poder de hacerlo. La humanidad ha vivido varias pandemias donde han muerto millones de personas. Y tenemos la historia en el siglo XX. La humanidad ha vivido guerras donde han muerto millones de personas. Y tenemos el siglo XX, no muy lejos. Y el Señor no detuvo la guerra ni detuvo la pandemia.
Volvemos a Mateo 7 cuando el Señor dice, aquel que está afirmado en mi palabra, afirmado en Jesucristo, vivirá las mismas cosas que vive el mundo, pero no se caerá. Así termina diciendo Mateo 7, al hombre o a la mujer que es sensato, que busca en el Señor, que se apoya en sus promesas, sus verdaderas promesas. Así que, punto 7, practicará una vida pura e íntegra. Será alguien que será destacado aún en los momentos más difíciles. No es alguien que se esconde, sino es alguien que se muestra. La iglesia hoy no debería esconderse bajo 4 paredes, sino debería mostrarse al mundo. Tú tienes oportunidad, si tú me estás viendo por YouTube o otra red social, entonces tú tienes oportunidad de enviarle al mundo un mensaje de Cristo. Tenemos una tarea que hacer, no escondernos en la trinchera esperando que las bombas pasen. Tenemos que salir y atacar, eso es lo que entiendo. Y por fin, punto 8, y acá terminamos. Participará fielmente en la gran comisión llevando el evangelio a los que no conocen a Cristo y discipulando a los que están conociéndole. Eso lo vemos cuando dice, escuchamos de ustedes en Macedonia, escuchamos de ustedes en Arcaya, escuchamos de ustedes en otros lugares. Es impresionante, no se callan, siguen adelante a pesar de que los quieren matar. Y era una iglesia que no estaba compuesta por judíos. Nos llama la atención porque esa carta que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia, le dice cosas muy bonitas. Y a esta iglesia es la única que le dice, hey, el Señor viene, y le dice cómo. A esta iglesia es la que le revela un secreto de parte del Señor que aparece en Apocalipsis, que se lo escribe Juan después. Quiere decir que era una iglesia muy especial, que estaba en el medio de la persecución y la prueba. Hoy la iglesia está siendo probada, zarandeada. Y lo que pase la zaranda será utilizado, pero lo que quede arriba es mugre, es gorgojo, es lo que nos sirve. Que no te encuentres ahí arriba, porque tengas miedo de un virus, porque tengas miedo de un demonio. La Biblia dice, temé a Dios. Temele a Dios que puede enviar tu alma al infierno o al cielo. A Él temele. Entonces, tenemos que ordenar un poco todo esto. Todo este caos que ha generado en el mundo. Tenemos que parar y decir, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres de mí? En medio de este caos, ¿qué quieres de mí? Que pares y conozcas que yo soy Dios. Y me conozcas a mí. Hasta ahora te congregaste, conociste todas las canciones, has ido a estudio bíblico, has ido a seminarios, pero te pregunto, ¿conoces al Señor? Dice Pablo a los tesalonicenses, me encantó cómo ustedes recibieron la palabra, con gozo del Espíritu Santo, así lo habla. ¿Cómo recibes tú esta palabra hoy? Si es que llegaste a este momento o no cambiaste antes. Si llegaste a este final, ¿cómo estás recibiendo la palabra hoy? ¿Te estás escondiendo en tu casa? ¿Estás teniendo miedo? Pues es tiempo de que comiences a ponerte de pie en los lugares espirituales que el Señor te dio. Te ubiques, te pares, te pongas de pie y digas, hey, yo soy un hijo de Dios. ¿A qué le tengo miedo? No te estoy diciendo que salgas al mundo a tocar a la gente. Si tu país, si tu gobierno dice que estás en cuarentena, tú debes estar adentro de tu casa. Pero los apóstoles no tenían la herramienta que tú tienes. Redes sociales, úsalas. No tenían la herramienta que tú tienes cuando eran perseguidos y le arrancaban a sus hijos y lo tiraban a los leones. O cuando este rey maligno que hubo en el año 70 que prendió fuego Jerusalén y lo que hacía que le ponía brea a los cristianos y los prendía fuego. No estamos viviendo eso. ¿Qué pasaría si tocara algo así? ¿Qué pasaría si nos pusiéramos en los zapatos de aquellos que están en el mundo musulmán predicando el Evangelio? O de aquellos que hoy no tienen agua para lavarse las manos en África y son nuestros hermanos y no se pueden lavar las manos 30 veces como lo haces tú por miedo a que te venga un virus. ¿Nos enfocamos en la pandemia o nos enfocamos en Cristo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesucristo fue levantado para que tú lo mires y seas salvo. Si tú no conoces al Señor, hay esperanza. Hay esperanza, no de sanidad, sino de salvación. Hay esperanza. Pero a quien le estoy dando este mensaje es a la iglesia. No te escondas. Salí de las paredes. No te escondas. Que el mundo
al prender un celular, reciba tu mensaje. Que tus amigos, tus parientes, al prender el celular o una computadora y quieran comunicarse contigo, reciban de Cristo, de su palabra. Bien, así que vamos a repetir esos ocho puntos. Primero, confesará, es una comunidad que confesará y adorará al Padre a través de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Así que no es que cantás lindo, no es que predicas lindo, no es que enseñás lindo la palabra, sino que tiene que ver que el Señor te está guiando. Toda la gloria es de Él, no para Él, es de Él y no la comparte con nadie. Punto 2. Es una comunidad que dará suma importancia a la palabra de Dios. Este es un tiempo precioso para estudiar su palabra, para leer su palabra. Aquellos que la están leyendo la palabra en todo el año, ahora tienen para leerla 3 veces en todo el año, porque estás encerrado en tu casa. Aprovecha, lee su palabra. Busca lo oculto de su palabra, busca lo que no entendés. Hay un montón de herramientas cristianas para hacerlo. Punto 3. Vivirá de acuerdo con el modelo de vida establecido en su palabra, que es Jesucristo. El antiguo habla de Jesucristo, el nuevo Jesucristo es. Y después habla de lo que Jesucristo dejó, su iglesia, mientras Él viene a buscar a su iglesia. Así que debemos vivir de acuerdo a como Jesucristo vivió. Aquel que ama a Jesús debe andar como Él anduvo, dice en Juan. 4. Se caracterizará por su trabajo de fe, su trabajo de amor y esperanza. Dice, la obra de vuestra fe, y habla de acción, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Jesucristo viene, las señales lo están anunciando. No es Nostradamus que lo está anunciando. La Biblia lo dijo mucho antes que todo esto iba a pasar en los últimos tiempos. Abramos los ojos. Abramos los ojos por lo que está sucediendo hoy, no, por lo que viene sucediendo en el mundo. Abramos los ojos, porque el Señor está a las puertas. Y si tú eres su hijo, ¿qué estás haciendo con lo que Él te dio? ¿Estás exponiéndolo al mundo? ¿Estás haciendo como aquel que escondió el talento o lo estás multiplicando para su gloria? Punto 5. Vivirá en absoluta dependencia de Dios, lo que se demostrará a través de un pueblo que ora. Antes que viniera el coronavirus, la iglesia, muchos en la iglesia, quizá tú, no iba a las reuniones de oración porque las encontraba aburridas. ¿Me equivoco? Y ahora que necesitas del Señor porque tienes miedo, ahora sí le buscas. Está bien buscarle, está bien mostrar nuestra pobreza espiritual, pero después que pase esta prueba, recuerda, una de las cosas principales, la vida del cristiano es oración y palabra, oración y palabra. Eso te lleva a la acción correcta. Pero si tan solo tienes palabra y no tienes oración, ¿con quién te estás comunicando? Con un libro de literatura. Tú debes orar. El Señor Jesús nos enseñaba, ustedes deben de orar. El apóstol Pablo nos enseña, debemos orar sin cesar, sin detenernos. Así que es un pueblo que ora, un pueblo que busca a su Señor, que quiere escuchar su voz. Y el Señor va a revelar su voz, va a hablar a aquellos que intiman con Él, dice en su palabra. 6. Experimentará una intensa comunión fraternal. No será un dominguero, alguien que se congrega los domingos, sino que será alguien que se preocupa por sus hermanos. Que cuando se puede, si en tu país aún no hay cuarentena, se puede visitar, andar a la casa de un hermano, salí de tu cueva, salí del lugar donde estás, Elías, y ve a visitar a otro. Quizás esté necesitando un abrazo de tu parte, un alimento, un abrigo. Quizás esté necesitando de ti. Pero si no puedes salir porque estás en un país como el mío, que hoy no se puede salir y no se debe salir a la calle para evitar el contagio, tú aún puedes hacer mucho por tus hermanos. Tú puedes llamarles por teléfono y orar juntos. Tú puedes saber que hermano está teniendo miedo porque tiene más de 60 años, quizá eres tú. Tiene más de 60, 65 años y sabe que está en la edad de riesgo. Y algunos dicen, bueno, ya viví, pero en el fuero interno nadie quiere morir, tú tampoco quieres morir. Y ellos están necesitando tu llamada. Y tus padres están necesitando tu llamada por teléfono. Un rato, ocupate cada día. Son tus papás, son tus hermanos los que están necesitando de ti. 7. Practicará una vida pura e íntegra. En este tiempo donde está todo hipersexualizado, donde hay matrimonios que están buscando pornografía para poder excitarse. Cuidado,
Porque el cristiano está cayendo en todo este tiempo de ocio, tú puedes caer en aquellas cosas que al Señor no le agradan. Filtra lo que estás viendo, filtra lo que estás escuchando, filtra lo que vas a emitir, lo que vas a hablar, porque tus palabras serán juzgadas. Así que es tiempo de pensar y decir cómo estoy haciendo las cosas con respecto al Señor. La santidad realmente la estoy buscando. Es tiempo de buscarle a Él. Es un tiempo precioso para buscarle a Él. Y último, punto 8, va a participar fielmente en la gran comisión. Va a hacer uso correcto de las redes sociales y le va a decir al mundo que hay un solo Dios y Padre, un solo Señor Jesucristo, un solo Espíritu Santo, una sola fe, un solo bautismo. Esto es lo que está escrito en su palabra. Así que te invito a que tú puedas hacer un poco de reflexión y decir, bueno, dentro de estos 8 puntos que te van a ir apareciendo allí en el zócalo abajo, dentro de estos 8 puntos, ¿dónde encajo yo o en cuál no entro? Quizá no entras en que no te preocupas por los demás y tan solo ofrendas un domingo y con eso te alcanza. Calmas tu conciencia. Ese no es un cristiano. Ese es alguien que de los que estaban en el círculo externo iban a ver a Jesús hacer milagros. Pero cuando dijo, hey, sígueme. No, espera que tengo que hacer otra cosa. Qué lástima. Qué lástima si tú tienes mucho dinero. El Señor te llama joven rico. ¿Qué es más importante? Tu dinero, que hoy ves que puede perecer en segundos, o tu vida espiritual. Es tiempo de pensar, es tiempo de meditar, es tiempo de buscar al Señor, pero también es tiempo de comenzar a usar todas las herramientas que tenemos para que el mundo vea y el mundo crea que hay un Dios todopoderoso, que Jesucristo vino a este mundo, murió y resucitó para que tú tengas vida eterna. Debes hablarle a otro, debes decirle a otro. Es tu obligación, es tu responsabilidad comentarle a otros lo que el Señor ha hecho en ti. Es un tiempo muy especial. Y para que las próximas generaciones conozcan de Él, tú debes enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Cuando se sientan a almorzar, ahora tienes tiempo. Puedes conversar con ellos, puedes enseñarles la palabra, puedes contarle alguna de las historias de la Biblia que vayan quedando como actitudes para que el día de mañana, cuando él sea hombre, sepa cómo guiar su familia, cuando ella sea mujer, sepa cómo hacer con sus hijos, con su esposo, o también cómo guiar su familia. La palabra de Dios tiene todas las herramientas para vivir una vida en libertad. Así que te invito ahora a que podamos orar. Señor, queremos darte gracias. Todos juntos, tu pueblo, queremos darte gracias por este tiempo que estamos viviendo, que tú ya lo conocías, ya sabías que esto iba a pasar. Y estabas alertando una y otra vez a tu iglesia sobre que cuando tú llamas a alguien, les llamas a cambiar su estilo de vida. Queremos darte gracias, porque cuando tú llamas a alguien, lo revistes de poder y autoridad para hacer la tarea. Y por esto queremos darte gracias, por tu Espíritu Santo, porque nada es nuestro. Queremos darte gracias por los que están escuchando y viendo, Señor, este mensaje, para que sus vidas sean transformadas, para que encuentren propósito de vida. Hay un propósito y no es esperar a ver si me enfermo, sino es el propósito de darme a los demás, de dar lo que tú me diste, salvación, de dar lo que tú me diste, amor, de dar lo que tú me diste, paz al corazón afligido. Señor, que tu palabra corra en este tiempo y todos tus hijos podamos explotar más que escondernos en las catacumbas. Que podamos usar todos los medios que el mundo ha creado para que tu palabra corra y llegue a donde nunca ha llegado. Gracias, Señor, porque nada escapa de tu control. Tú nunca estás en crisis. Por eso te damos gracias, porque también nos da esperanza, nos da paz. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Padre, te ruego por cada uno de los que está viendo, para que tú le bendigas, para que su casa sea llena de tu presencia, para que inunde tu presencia cada hogar, cada familia que hoy está viviendo cosas que antes no vivía, que hoy están viviendo juntos y quizá no se conocen tanto. Ese matrimonio que está peleando, te ruego que tu paz sea en el medio de ellos y que juntos puedan venir a ti y pedirte perdón y recibir tu sanidad y comenzar una vida nueva para que esos hijos sean sanados. Te ruego por los ancianos que están viendo este mensaje y los que no también, por todos nuestros hermanos ancianos, por ese temor de la enfermedad, que tú les guardes, que tú les cuides, que sea tu paz sobre sus vidas, Señor, llenándoles en el nombre de Jesús.
Y Padre, usa la juventud en este tiempo, que sabe cómo usar las herramientas virtuales que hay hoy, las herramientas de internet. Úsalos, Señor, con poder, para que tu nombre corra por los caminos de este mundo, que tu nombre corra por cada lugar, por cada país, a través de las redes. Dale estrategias nuevas a los jóvenes para que lleguen lejos, porque está escrito en tu palabra, estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. Queremos darte gracias por este tiempo de crisis. Corremos como niños que han sido amenazados, corremos a aferrarnos de tu pierna y queremos escondernos allí. Señor, hay muchos que hoy están temiendo. Trata con sus vidas, oh Dios, y muestra ese propósito que hay en ti, porque entonces el temor huirá, porque entonces tu pueblo levantará la cabeza y dirá: el Señor vive, el Señor reina, el Señor impera. No importa lo que venga. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.